¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dice aparte: dura cosa es, en el verso que tengo aquí terminando el 5, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué pasa cuando tú tercamente quieres matar una abeja por el lado del aguijón? Te va a picar, te va a dañar, te va a lastimar, te va a herir, pensando que tú lo vas a dañar. Dios, Jesús mismo, audiblemente le dijo: te estás haciendo daño tratando de perseguirme a mí. No es a la persona, es a mí. Amén. Así que dice el verso 6, ya no iba respirando amenazas, ya no iba: ¿dónde están esos mugrosos cristianos? Los voy a agarrar y los voy a llevar a que los ahorquen, los torturen, los sacrifiquen, los eliminen, los exterminen. Así. Bueno, yo me veo así como muy blando, ¿verdad? Imagínate ese chaparrito en su temperamento colérico. No, algo intimidante, un Hitlercito de ese tamaño, ¿no? Dice entonces el 6, él, ¿quién? Saulo, ¿verdad? Ese es el 6, ok. Me encanta esta versión que te voy a leer. Dice él, temblando y temeroso. ¿Dónde está el búfalo rabioso? Algo pasó, o sea, algo te atropella y ya no es igual. Hay un cambio por el impacto que estás sufriendo. Hay un cambio en tu enfoque por el impacto de lo que te atropelló de manera espiritual. Y tú tenías, lo bajo un poquito a ti, tú venías con un enfoque, venías con una situación muy definida en cuanto a Dios. Entonces hubo un encuentro con Jesús y todo cambió. Empezó a cambiar todo en tu vida. ¿No es así? Porque si no es así, entonces todavía no estás entrando en el camino del proceso de la conversión. Todavía estás en la puerta. Y aunque lleves años, puedes estar en la puerta. ¿Te has fijado siempre? Yo me acuerdo que yo conocí a una persona en la iglesia católica, siempre se paraba en la entrada. Oiga, pásele, aquí me quedo, aquí voy a estar, aquí me siento bien. Y así hay gente en la iglesia que se queda solamente en la salvación. Aquí estoy bien, ya con eso tengo. Creo que con eso entro de panzazo, porque siempre tiene que ver con la instrucción escolar. Se conformó con pasar de panzazo. Y ahora en los nuevos esquemas educativos, ¿sabes qué? Ya los pasan, ya ni el panzazo existe. Nomás nos quedó a nosotros el hábito del panzazo, ¿verdad? Pero ya los maestros dicen, o habrá alguien que me diga lo contrario, los directores le dicen: ya pásalo. Así recibimos la instrucción arriba. Y estén como estén, los van pasando. Pero ahí siquiera los obligan. Pero en lo espiritual, ¿qué crees? Tienes que decidirlo tú. Decido caminar el proceso de la conversión. Y muchas veces tú tienes la idea muy personal de que con lo que tú haces es suficiente para seguir caminando en ese proceso de conversión. Y hoy quiero decirte de parte del cielo que no es suficiente lo que tú hagas. No es suficiente lo que tú pienses hacer para seguir caminando este proceso de la conversión. Necesitas algo más. Dile al que está a tu lado: algo más.
Algo más. Porque si tú en tu corazón sientes que no estás avanzando, o me equivoco, ¿quién siente que está creciendo y está avanzando en su manera de pensar y caminar? ¿Y quién siente? Baje su mano. ¿Quién siente que está como atorado? Como que no camina, como que todo sigue igual. Es más, a lo mejor estás hasta peor que cuando llegaste. Sea sincero, no le voy a decir nada. Solamente dése cuenta. Entonces algo falta. Entonces ese mensaje es para ti, hermano y hermana. Pero es un refuerzo para los que estamos de más aquí, que no tenemos ese problema, que sabemos que estamos caminando el proceso real de la conversión. Pero tenemos que utilizar lo que la palabra de Dios dice y nos ejemplifica. Mira, la Biblia nos ayuda mucho. Entonces a Saulo le cambió hasta el modo de andar. Ya no era el demonio ese de Tasmania. Dice que se paró temeroso. Fíjate lo que hace Dios cuando tiene prisa, porque cada persona cumple el propósito por el cual vino a esta tierra. A lo mejor tú dices: ojalá que me atropelle como Saulo, pero espérame, esto está poniéndose interesante, ¿verdad? Entonces dice: y temblando, él temblando y temeroso. Ahora imagínatelo, en vez de bufar así con esa cara de: Señor, ¿quién eres? Dice: ¿qué quieres que yo haga? Perdón, ¿qué quieres que yo haga? ¿Y qué le dijo el Señor? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Wow. Ahora no era lo que él quería hacer. Fue de una manera tan impactante el encuentro que él tuvo con Jesús, que ya dijo: aquí estoy. Y le dijo: levántate. Pero ¿qué crees? Estaba sin vista. ¿Le preocupó al Señor eso? No, porque aún más este hombre, que antes era un demonito de Tasmania porque estaba chaparrito, él decía: yo no necesito de nadie. Pues ahí vas a necesitar hasta que te lleven de la mano a donde yo quiero que vayas. ¿Te identificas con eso? Yo no necesito de que me digan qué hacer, yo sé qué hacer. Y de repente el Señor te manda tu trato personal que te deja sin ver. Es decir, estás en un estado de indefensión total. ¿No llegaste así al Señor? Ya no veo lo duro, Señor, sino lo tupido. Me siento en un cuarto oscuro y me dan palos de arriba y de abajo, ya no sé. Saulo te nos recuerda de eso. ¿Te has sentido así? Bienvenido al trato del Señor. Amén. Ahora fíjate bien, dice: y los hombres que iban con Saulo se pararon boquiabiertos, atónitos, oyendo la voz, pero no viendo nada. Amén. Entonces en el 8 dice: Saulo se levantó de tierra. ¿Dónde estaba? ¿A dónde crees que comienza a trabajar contigo el Señor? Parado bien machín, que agarras y dices, hasta levantas el pecho así: yo te alabo, Señor, con toda mi potencia y mi ser. Te pone en tierra. Ahora sí, como dicen los electricistas, hay que hacer tierrita, ¿verdad? Te pone humillado, te desmantela, te quita tu seguridad, te quita tu confianza en las posesiones, en las posiciones o en las adquisiciones, en todo. Mira, pregúntame, dijo este hombre, pregúntame. Yo ya lo viví.
yo lo saboreé porque he disfrutado las amargosas que me manda Dios, pero eso me ayuda a deleitarme en las dulzuras que después me manda. Porque queda una impresión tan grande en tu corazón que no tienes ganas de volver a vivir el desierto. Y dices, no, ya no, Señor, ya no. Y te dice, ya sabes lo que tienes que hacer. Ya sabes lo que tienes que hacer. No me obligues a volver a ponerte en tierra para que puedas volver a darte cuenta que necesitas humildad. Amén. Porque entonces no estaríamos dándonos conciencia de la oración del Padre Nuestro. En el Padre Nuestro está perfectamente definido que dices, y lo dice, bueno, lo dice repetitivamente, ¿no? Pero con conciencia de eso dice, Padre Nuestro, que ¿dónde estás? ¿Y yo dónde estoy? Ah, tú que estás en el cielo, en lo alto, y yo aquí que estoy en la tierra. Venga a nosotros, ¿qué? Hágase tu voluntad allá arriba, como aquí. ¿Dónde? Tenemos que entender el lugar del Señor, el Todopoderoso, que está más alto que cualquier cosa, y que yo estoy aquí, y que comparado con lo que Dios es, no soy ni un granito de arena de la playa. Y sin embargo es tan hermoso que nos escucha atentamente, y dice su palabra que conoce a cada estrella por nombre. Y voltea y dice, Samuel, ¿qué te pasa, hijo? ¿Cuántos Samueles hay en México? Uy, en el mundo. Y luego en la Ciudad de México más. Allá está Samuel pidiéndole a Dios. ¿Qué pasó, hijo? Qué grande, maravilloso Dios, y que al mismo tiempo que él está orando, también está orando Luis, y también lo escucha. Y a ti, y a ti, y a cada uno de los que estamos aquí. ¡Wow! Maravilloso Dios, ¿verdad? Entonces, fíjate nada más, que se levanta de la tierra y abriendo los ojos, ¿qué pasó? No veía a nadie. Saulo, ¿verdad? Estamos en el verso 8. Así que llevándole, ¿qué? Por la mano, le metieron en Damasco. Aquel pinacatote de Tasmania, que no necesitaba nada, de repente, Toño, necesito ir a Damasco. Toño, ¿dónde estás, Toño? Dios me dijo que fuera allá, no puedo solo. Y tengo que humillarme para pedir ayuda. La posición de entonces a donde Dios te lleva a una grande cantidad de necesidad de ayuda. Amén. Ok, vamos a seguir entonces. Dice 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ahí es donde está lo más interesante. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a dejar este punto aquí, porque quiero que tú y yo entendamos claramente el significado de la palabra conversión. Deja ahí a Saulo sin comer ni beber tantito, ¿ok? Y vámonos entonces a ver lo que significa esta palabra, que es un sustantivo, no es un verbo, es un sustantivo, ¿verdad? Conversión. Me encantó, hay 3 cosas que encontré, y una es que significa darse vuelta, significa también girar hacia atrás o meterle reversa, pero no girar, no meter reversa, sino volver, devolverme en sentido contrario. Y la otra es volverse a. Y yo quise tomar esta de volver a, porque en otras palabras, la conversión entonces lo que significa es que el alma se vuelve
del pecado a Dios. Esa es la verdadera esencia de la conversión. Por eso dejamos nuestra vieja manera de vivir. Despojaos pues de vuestra vieja manera que era de pecado, y revestíos entonces de la nueva naturaleza. Dile al que está a tu lado, todo es de quitarse una ropa y ponerse otra. Y lo haces diario y de manera automática, porque yo no te he visto toda la semana con la misma playera. Si está blanca, seguramente si la usas ya va a estar grisácea, negruzca, parduzca y olorosca, ¿verdad? Es algo que haces todos los días de manera natural, pero no lo hemos aplicado todos los días de manera espiritual. Pero dice que para apartarse entonces del pecado, quítame esa cita, no la necesitas ahorita porque no existe. Es necesario el arrepentimiento sincero, un sincero y real arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que yo pueda entonces entrar en este proceso de conversión, necesito un real y sincero arrepentimiento. Eso tenemos que revisar. Si realmente lo que estoy viviendo, lo que yo era antes, ¿qué tanto sigo repitiendo? Porque entonces no hay sincero arrepentimiento. ¿Sigo repitiendo lo mismo? ¿Sigo cayendo en el mismo agujero? ¿Me estoy tropezando con la misma piedra? ¿Qué está sucediendo en mi vida? Entonces no hay un sincero arrepentimiento, sería remordimiento. Se parece la palabra, pero no es igual. Me siento mal por lo que hice, pero sigo haciendo lo mismo. Eso lo hace el alcohólico. Le da la cruda y la regué y me hice esto, lo otro, y no tengo ni cara. Al rato se le pasa el efecto de la necesidad, la cruda moral y física, y otra vez nada más hubo remordimiento. Entonces necesitamos verdaderamente un sincero arrepentimiento. ¿Ok? ¿De qué me tengo que arrepentir sinceramente? De todo lo que Dios me ha dicho que debo hacer y no he hecho nada. Mujeres, la palabra de Dios dice: honren y respeten a sus maridos, y no lo haces. Entonces nada más escucho, pero no hago, porque no ha habido un sincero arrepentimiento por la conciencia de que no he honrado a mi marido. Esposos, amen a sus esposas como vaso más frágil, y sin embargo le das unos gritananazazos. Es que solo así entiende. Le hablo quedito y como si no me oyera tengo que gritarle. No. Entonces no hay un sincero arrepentimiento, porque entonces no estoy viendo a mi compañera como eso, como compañera, y además como la hija de mi suegro Dios. Mujeres, díganle, te las vas a ver con tu suegro. Le voy a decir a mi Padre Celestial para que venga y te diga y que haga lo que tenga que hacer contigo. Te dejo en sus manos. Y no tienes idea lo que hace. Yo ya lo viví. Por eso me quedé hasta sin memoria de todo lo que me tuvo que hacer el Señor en mi corazón. Entonces el volverse a Dios, volver a Dios, mi alma tiene que volver a Dios. Tengo que trabajar y esforzarme para ello. Tengo que trabajar arduamente para ello. Eso era en la ley, ¿te acuerdas? Cuando se vivía bajo la ley, tenías que hacer un montón de cosas para cumplir las leyes que no alcanzabas a cumplir. Vamos a ver Efesios 2, 8 y 9, por favor. Y esta es la causa por la cual tú y yo estamos buscando a Dios hasta el día de hoy.
esto lo puso en la mesa de discusión Martín Lutero y ya sabes la historia, es un renegado, ¿verdad? En la Iglesia Católica. Dice entonces, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. Pero lo que expuso este hombre, dice, la salvación no es por obras, la salvación es por fe. En esa época del oscurantismo tenías que pagar por tu pedacito en el cielo y a veces era toda tu propiedad. Y él llegó y dijo, no se paga nada. Y eso no le cayó muy bien al Papa Borgia en ese tiempo, un papa muy significativamente, una historia muy tenebrosa en la época del oscurantismo, pero bueno, ya pidieron perdón después de casi 500 años de todas esas aberraciones. Nunca es tarde, ¿verdad? Nunca es tarde, pero bueno. Así que imagínate tú entonces que solamente es por fe. Creer es suficiente para poder entender que necesito el arrepentimiento sincero, no volver a dar ni intentar siquiera repetir el pecado por el cual me estoy arrepintiendo. Amén. Entonces estamos viendo que el arrepentimiento es esencial para que empecemos a caminar en la conversión. Y Pablo en el libro de Romanos nos regala su experiencia. Yo te invito a que después veas con calma el capítulo 8, pero vamos a ver Romanos 8:9, porque aquí nos dice lo que es en su experiencia, que el cristiano ya no vive según la carne, según como vivía antes, sino vive según el Espíritu. Ahorita lo vamos a ver por ahí. Pero eso dice Romanos 8:9. ¿Por qué? Dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza, ayúdame a leer, pecaminosa. Ahora son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive. ¿Qué Espíritu es? El Espíritu Santo de Dios, que Jesucristo nuestro Señor dijo antes de partir: es necesario que yo regrese para que pueda entonces enviarles al Consolador. ¿A quién? ¿Y quién es? Él les va a dar la guianza y la dirección. Él les va a decir qué hacer. Es esa vocecita que tú escuchas cuando quieres una respuesta de algo y dice, vete por este lado. A veces ni habla, te hace accionar. Hace algunos años, por ahí en Constituyentes, amaneciendo a las 3:30 de la mañana, que veníamos de una reunión en San Juan, estaba solo ahí desde que agarras Constituyentes y llegas a Jardines. Hay una glorietita que había un semáforo ahí. Yo no tenía ninguna razón de no ir fuerte, porque ya me urgía llegar a dormir a la casa. Pero ¿cómo te explicas que iba yo como a 20? En un Matiz que compré con una bendición que Dios me dio de haber cerrado una etapa de mi vida y una liquidación, y mi mujer iba totalmente acostada, dormida, y yo manejando. Imagínate tú en ese trayecto desde que tomas en vez del bulevar, tomas tú Constituyente sola, y yo a 20, dije, y bien a gusto. Veo a lo lejos veo que está un taxi parado del carril derecho y está en rojo, y el otro carril está solo. Entonces dije, me voy a parar del lado izquierdo, porque seguro este hombre ni tiene prisa, es su chamba, y además va a hacer Reyes o la compra de los regalos, ¿verdad? 3:30 de la mañana. Y yo lentito, de repente veo que pasa un camión, pero fuertísimo, se escucha un estruendo, y era una camioneta, no me acuerdo qué marca era, pues algo así,
Salió en el periódico al día siguiente, fue la primera noticia. Pero yo vi cómo iba atravesando esa camioneta en el verde que le tocaba para atravesar esa Constituyentes. Vi literalmente cómo le empujó y la colocó del lado donde yo iba a llegar. O sea, en otras palabras, me hubiera caído encima esa camioneta. Pero yo después vi pasar un camión de, pues un Torton vacío, que no se pudo frenar porque no sé si le fallaron los frenos o no sé qué onda, pero él pasó de frente, su rojo, y la persona que iba manejando la camioneta, una mujer, iba con su mamá comprando los regalos de Reyes. La mamá muere ahí. Entonces mi esposa me dio como que, ¿qué pasó? No, dije, ya se bloqueó. Me echo de reversa todo otra vez hasta agarrar la lateral. Pues me eché como 1 kilómetro, creo es ahí. No venía nadie. Pero ¿qué sucedió ahí? El Espíritu Santo me puso Dalai, dice por ahí Exili, cuando de repente le digo, ¿cómo vienes? Tranquila, Dalai. Me puso sin prisa, como que dijo, vete despacito, porque va a pasar algo allá que no quiero que te pase nada. A veces él te habla y a veces hace que tú actúes de una manera distinta. A veces te retrasa y tú te enojas, pero iba a haber un accidente fatal que te iba a alcanzar allá. ¡Ay, la llanta, mira! Y de repente, caray, me hubiera tocado. Y ya incontables veces he vivido eso, incontables veces. Amén. Pero es entonces de la manera que el Señor nos ayuda, porque entonces si eso hace, es porque el Espíritu Santo mora en mí. Y el Espíritu Santo debe estar en tu corazón. No nada más está en el mío, está en cada uno de nosotros, que está en el versículo 11. Vamos a ver, por favor, porque es importante que sepamos que no nada más es suficiente arrepentirme y pedir perdón por ese pecado para que pueda venir la remisión del mismo. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Y si no hay remisión de pecados, no hay milagros. Así de sencillo, es muy fácil esto. Entonces el verso 11 nos refiere que Él mora en nosotros. Tenemos entonces que cuidar y que ver que el Espíritu Santo esté en mí. ¿Cómo lo puedo lograr? Oración. No hay otra. Contactarte. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, ¿qué dice? Vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. ¿Quién entonces me va a ayudar? No dice Pablo, miserable de mí, que estoy en este cuerpo de pecado. Mas porque lo que quiero hacer, no lo hago. Mas lo que aborrezco hacer, justamente es lo que hago. No es en tus fuerzas, es con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Y lo más hermoso de esto es que ya no andas tú huérfano. En el ámbito espiritual dirás de repente, oiga, ¿por qué luego usted? Bueno, nos ha tocado que no tenemos que hacer mucho griterío para que un enchamucado ya sea liberado. Pero en el ámbito espiritual nos identifican como hijos de Dios. De repente algún chamuco dice, ay, te crees muy, porque eres hijo de Dios, ¿verdad? Pues sí, ¿qué crees? Pero ya están viendo quién eres, ya están viendo tu identidad, pero es porque el Espíritu Santo está en ti, trabajando día a día para poder hacer el cambio y la transformación en tu mente, para que tu corazón también viva esa transformación. Mas ya no vivo yo, dice Pablo, sino Cristo que vive en mí. Y esa es la única manera, leyendo la palabra de Dios, orando, aún
Yo te reto de veras que le digas: Señor, no entiendo nada de lo que dice aquí. Nombres raros, ciudades raras, el lenguaje raro. No sé ni qué onda. Pero si tú tomas y dices: Espíritu Santo de Dios, voy a leer hoy una parte, una porción de la palabra de vida, que es la palabra que está en la Biblia. Ayúdame, corre el velo, Señor, que hay en mi entendimiento. Quítale las telarañas, Señor. Ayúdame a ver lo que necesito ver, que me quieres enseñar. Si tú le pides eso, te va a ser revelado. El que necesita sabiduría, ¿qué dice? Pídala y se le va a dar. ¿Poquita? Abundantemente. Amén. Entonces dile al que está a tu lado: no tienes, número 1, porque no quieres, y número 2, porque no pides. Ay, es que me da vergüenza, hermano. ¿Qué va a decir Dios? ¿Qué pediche es este? Eso es orgullo. ¿Nadie te ha dicho? Es orgullo. ¿Cómo yo voy a pedir? Un Pérez nunca pide. Un Pérez da. Bueno, dije Pérez por decir, no sé, no te lo tomes como que te lo digo a ti que te apellidas Pérez, ¿no? Amén. Es que yo no estoy acostumbrado a pedir ni a Dios. Pues mira qué orgulloso, qué orgullosa, ¿verdad? Y sin embargo, hay que doblar nuestras rodillas, humillarnos, reconociendo: Señor, no puedo hacer nada, no tengo nada, ni idea tengo qué voy a hacer. Me declaro incapaz de poder resolver esto, pero por eso corro a ti, que tú me vas a dar la sabiduría, me vas a dar la estrategia para poder salir exitoso y victorioso en esta circunstancia que no le veo puerta. Porque entonces yo agarro y digo: porque Él abre camino donde no hay camino, ya se abre puerta donde no hay puerta. Y cuando Él abre la puerta, nadie la puede cerrar. Pero también cuando Él la cierra, nadie la puede abrir. Ese es tu Dios. ¿Por qué no hablar de una puerta de oportunidad? Le decía a una de mis hermanitas: voy a pedir por un empleo para ti. 1. No necesitas 2, necesitas 1 y bueno. Y que se reconozca tu labor remunerativamente. Pero avísame cuando ya tengas 1, porque Dios te va a seguir mandando. Y nada más puedes con 1, no puedes partirte en 10, ¿verdad? Gracias a Dios me avisó, dije: bueno, ya no voy a pedir. Amén. Así que recuperas tu identidad. ¿Qué dice el verso 14 también? Te digo que es bien interesante que leas Romanos 8, porque ahí te dice Pablo lo que ha vivido y lo que está haciendo por causa de la conversión que sufrió. ¿Qué dice? Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? Y el enemigo ve eso. Ahí viene un hijo de Dios. Hazte para acá, porque si me meto con él, me meto con el Dios Todopoderoso, y yo no quiero nada. Si Dios nos permitiera visualizar la cantidad de entidades demoníacas espirituales que se mueven alrededor nuestro, te quedarías asustado por un lado, pero asombrado de cómo vas pasando y se abren. A ver, déjalo pasar, déjalo pasar, déjalo pasar. No lo hace Dios porque se te suben los frijoles a la cabeza. Ahí voy. Rocky Balboa. Digo, hablo de puras películas del Antiguo Testamento. Hasta llevas tu musiquita. Tan, tan, tararán, tararán, tararán. Sí. Pero es Dios el que te da identidad. ¿A través de la comunión con quién? Con el Espíritu Santo. Sí, por supuesto que Dios dice: porque a todos aquellos que recibieron a Jesús, que confesaron que Jesús es Hijo de Dios, les dio la autoridad y el poder de ser hechos. Pero ¿quién firma la carta?
de autorización, de otorgamiento de poder, el Espíritu Santo. Amén. ¿Vamos bien? Por esa razón, confiadamente, vamos al verso 15 y al verso 16. En este lugar, en esta casa, podemos gritarle a Dios, papá. ¿Qué dice? Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice, ¿a qué? Al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios. ¿Cuándo? Cuando Él los adoptó como sus propios hijos. ¿Cómo puedes decirle entonces? Papá. Bueno, si quieres ser muy espiritual y religioso, Abba. Pero Él no se molesta que le digas papá, papi, papi Ringo. Te necesito. Bueno, Él no va a voltear, por favor, más ceremonial. Él quiere tu corazón. Amén. ¿Quién te va a oír más que Él? ¿Quién te va a oír más que Él? Va a hacer a un lado las palabras que tú se las dices con respeto y confianza. ¿Sí o no? Así que eso es lo que nos da la tranquilidad y nos da el sello de poder gritarle a Dios, papá. Y cuando dices eso y sientes eso y crees eso, de manera espiritual tú vas caminando y la sombra del Altísimo va atrás. Así que si Dios te pudiera mostrar eso, diría, fíjate cómo le corren los pingos, pero ve atrás quién viene atrás de ti. Dios, los demonios no te ven a ti, ven a Cristo Jesús. Amén. Es algo hermoso. No sé si esto te emocione, pero es algo maravilloso. Así que es un acto de fe. ¿Cuántos y cuántas han pasado años y sigues pidiendo perdón por el mismo pecado? Es que yo siento que Dios no me ha perdonado. No es almático, hermano. Es que Dios te perdonó. ¿Sí estamos de acuerdo? Nomás ya no camines por ese mismo sendero y camina declarando, disfrutando el bálsamo, la miel del perdón sobre tu vida. Amén. Pero como hay unas vocecitas que por ahí suenan y dicen que no son de Dios, y dicen, a lo mejor son tus vecinos, son tus conocidos, los que supieron de tu terrible pasado, y dicen, no me vayas a salir con la chistosada que dices que ya Dios te perdonó. Y eso te taladra. Yo les diría, pues lee tu Biblia y entenderás por qué te lo digo, ignorante. Pero te amo en el amor de Cristo. Habla la ignorancia de la palabra de Dios en las personas. Amén. De por sí está velado el entendimiento. Tantote eso y tantotote que no leo, pues imagínate. Se junta la mugre con el ¿qué? Con el cochambre, ¿no? Entonces sigue eso, se me van los dichos. Pero tenemos que caminar de manera diferente. Si tú desde que conociste al Señor leyeras un verso de la palabra todos los días, ya habrías repasado la Biblia como chorro mil veces, vueltas a la tierra. Pero no le damos el tiempo a eso. Amén. Queremos que venga esa sobrenatural mano de Dios a nosotros, pero te tengo una noticia: no vas a poder avanzar en la conversión si no lo decides tú. Amén. Ok, ahora bien, ¿cuándo comienza entonces la verdadera conversión en tu vida? Ya le pasó, ya estamos viendo de Pablo, pero la tuya, tu conversión, ¿cuándo inicia?
Dice Toño, cuando aceptamos a Cristo, ese es el principio, es pasar la puerta. Cuando tú y yo verdaderamente tenemos nuestro Pentecostés. Ya no me entendiste, pero te voy a ayudar. Vamos a Hechos 1, del 4 al 9. Hechos sigue del último libro del apóstol Juan, y del 4 al 9 dice entonces la palabra de Dios: y estando juntos los apóstoles, desde luego les mandó Jesucristo, Él les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. El 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. No es dentro de mucho tiempo, ¿verdad? Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dijo: eso ni lo mencionen. En otras palabras, eso no les importa a ustedes. ¿Sí? En mexicano, eso a ti no te importa. Pero en el 8 vamos y vemos que dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Y qué más? Y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, dile mi casa, por toda Judea, la colonia y mi ciudad, en Samaria, a lo mejor en Guanajuato, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y aquí rompemos el sueño y el anhelo de los que quieren servir a Dios, jóvenes que se quieren ir a África. ¿Dónde comenzamos? Donde vivo y en mi casa. Los que están en tu casa van a ver la obra que estoy haciendo en tu vida. Ya no vas a ser el rezongón, la respondona, la enojona, la bilionga, lo que te quieras y mandes, la controlator, la terminator y todo lo demás que termine en nator. Se te va a desmantelar Dios. Y entonces todos los días vas a levantarte y vas a decir: Señor, hasta donde alcanza mi mano, eso controlo. Lo demás lo controlas tú, Señor. Amén. Dura es esta palabra, ¿verdad? A las controlator, dura es esta palabra. Seguimos en el verso, en el capítulo 2, verso del 1 al 4, y dice: cuando llegó el día de Pentecostés para ellos. Ahora, ese es el que yo necesito, ese es el que yo necesito, ¿verdad? Estaban todos unánimes juntos. ¿Qué le pasó a Pablo? Y de repente lo tumbaron del caballo, lo atropelló la locomotora llamada Cristo Jesús, ¿verdad? Pero aquí se vuelve a coincidir. Y de repente, ¿qué dice? Se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban. El que sigue, donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes, ¿qué dice? Y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¿Quién da la capacidad? ¿Quién da el poder? ¿Quién te va a ayudar a vencer todo lo que traes en tu corazón? Pero sin embargo nos da miedo que el Espíritu Santo nos llene y empecemos a hablar en lenguas que no entendemos. Te vas a sorprender lo que va a hacer Dios en tu vida y luego en esta iglesia, cuando sea todo un llenar del Espíritu Santo en cada corazón. ¿Te espanta eso? Es algo necesario. Si los apóstoles lo vivieron para poder impactar
Ahora te das cuenta por qué razón 12 impactaron al mundo: por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo puede entonces impactar Dios mi vida? Con el poder del Espíritu Santo de Dios dentro de mí. Entonces, ¿me voy a tardar en la conversión, pastor? Dijo el argentino: ahí nos vemos. Depende de ti. Yo no puedo hacer ni obligarte que el Espíritu Santo de Dios te llene. Es caballeroso, es educado, y Él espera hasta que tú le abras la puerta de tu corazón. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Yo no creo en eso. Dijo el argentino: nos vemos, ¿verdad? O estupendo, dijo el argentino. ¿Por qué razón? Porque es cuestión personal. Está en la palabra de Dios, no lo dice el pastor. Ellos fueron impactados por eso. ¿Ok? ¿Qué necesito, Señor? ¿Qué necesito para recibir al Espíritu Santo de Dios? El libro de Hechos está maravillosamente evidenciado de todo lo que Dios hizo a través de la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver en el mismo capítulo 2 de Hechos, pero al 37 y 40, porque ahí lleno Pedro del Espíritu Santo, les empieza a decir: a ustedes judíos que crucificaron a Jesús, que hicieron esto, que hicieron lo otro, que hicieron aquello, ¿qué dice? Ya después de que escucharon por boca de Pedro lo que el Espíritu Santo de Dios le puso para poder simbrar sus corazones, ¿qué dice ahí? Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Cuando hay conciencia de que hice mal y estoy arrepentido, ¿qué hago? Me va a llevar la tía de las muchachas. ¿Qué hago? ¿Sí sabes quién es la tía de las muchachas, ¿no? Me voy a morir, ¿y qué hago? Y voy a ir al infierno, ¿qué hago? Cuando vemos esa posibilidad, ¿qué hago? ¿Qué dice Pedro enseguida? Y Pedro contestó: cada uno de ustedes, ayúdame, debe arrepentirse de sus pecados y ¿qué? Y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de sus pecados. Y es entonces cuando recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y suelto mi imaginación. Entonces, ¿dónde nos quedamos con Pablo? ¿Se acuerdan? ¿En qué versículo? Era Hechos 9, ¿se acuerdan? Y te dije: déjame a Pablo ahí, viviendo su situación. Dice el 9, era el 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces echo a andar mi imaginación y digo: Dios, a la velocidad de la luz le pusiste el tiempo necesario para llorar, para lamentarse, para dolerse de todo lo que conscientemente estaba haciendo, que él estaba creyendo que era lo que tenía que hacer, que estaba obedeciendo tu palabra, pero tú le trajiste una convicción de pecado, de arrepentimiento en su corazón. Y puedo asegurarte que ni ganas le dieron a Pablo siquiera de comer ni tomar agua, sino de derramar su corazón en lamento, con arrepentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces seguimos aquí en el mismo Hechos 9 y dice el 11: el Señor le dijo, esa voz le habló a una persona llamada Ananías, que era discípulo,
levántate y ve a la casa que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, que dice, él está. Si no conocía de Dios, fíjate, todo lo que le vino en esos 3 días lo llevó a orar, lo llevó a pedir, a clamar a Pablo. Esos 3 días han de haber sido como el sábado ayer en Raíces, intensivo. Hasta te has de ver ido a casa y te dijeron, vamos a sentarnos. No, me voy a sentar al tendedero, porque ya se me borró la memoria, ¿verdad? Entonces imagínate, dice el 12, y ha visto en visión. Jesús le dio una visión. Él ha visto a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima. ¿Para qué? Para que recobre la vista. El 15, fíjate bien. Ay, eso me encanta, porque te quiero decir antes de que lo leas, que una vez que conociste a Cristo Jesús, que le has recibido y que has decidido vivir el camino de la conversión, si tú desistes del plan y proyecto de Dios, vas a ser un infeliz. Que Dios te salvó, ¿no? Nada más. Tu vida no la vas a disfrutar, no vas a vivir, vas a ser un desgraciado. Digo, no insultativo, sino vas a vivir sin satisfacción, ni plan, ni propósito. Vas a sobrevivir. Amén. No dijeron amén. Entonces, queremos vivir de otra manera, ¿verdad? Entonces dice el 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es o elegido, aquí dice, ¿para qué? Para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Dios vio más allá que rescatar a Pablo. Pablo es la puerta de acceso para el Israel espiritual que somos tú y yo, porque su pueblo no le conoció, porque su pueblo no lo reconoció, lo rechazó, y él vino a salvar lo que se había perdido. Si pudiésemos entender cómo Dios ve, Dios veía detrás de la puerta llamada Pablo a miles de millones de gentiles como tú y como yo. Amén. Tenemos que aprender a ver hacia más allá. Y yo te digo a ti, en el nombre de Jesús, Dios no te ve a ti, ve a los miles y miles que vienen después de ti como descendencia. Si fueras tú, le digo a mi esposa, yo no me puedo rajar. ¿Y sabes por qué no puedo desistir del propósito de Dios en mi vida? Porque ya entendí que hay miles y miles y miles de mi descendencia, y yo quiero que vivan eternamente bendecidos por Dios. Y yo quiero que su oración sea: gracias a alguien que no conocí, llamado tatarabuelo, vivo como vivo, y que Dios, donde esté, le dé su corona de gloria. Amén. Esa es mi razón, ese es el motivo por el que, pase lo que pase, suceda lo que suceda, mi esposa y yo, adelante, 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 adelante. Vengan las circunstancias, Dios está conmigo y me va a ayudar. Amén. Espero que ese mismo sentir tengas tú en Cristo Jesús también. Son tus generaciones. ¿Ok? ¿Qué dice después? Estábamos en el 15. Dice el 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto quiere decir que la vida de Pablo, tu vida personal,
Dios te va a ir mostrando toda la ruta de escape, toda la ruta de victoria, toda la ruta de seguir creciendo, porque va a haber cada vez más peso de gloria en tu vida. Amén. Pero si no hay pruebas, si no hay aflicciones, no va a haber peso de gloria. Amén. Así que dile a tu vecino: no le saques ya las aflicciones. Quieres nada más el pastel, pero no quieres hacer el preparativo del pastel, el trabajo que es hacer el pastel, ¿verdad? Amén. Y luego después dice el 18 que cuando ya él fue, dice el 17, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dile, imposición de manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas ¿qué? La vista y seas ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Y al momento, ay, esos de repentes del Señor me encantan. El de repente para atropellarlo y al momento para sanarlo. Dile, así es el estilo del Señor. Amén. No es ni cuando tú lo esperas, es cuando Él quiere. Amén. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió, ¿qué dice? Al instante la vista. Amén. Y levantándose fue bautizado. El 19 dice: y habiendo tomado alimento, recobró. Pues, ¿cómo estaría el pobre chaparrito ya? Flaco, cansado, jeroso y sin ilusiones. Así que recibe el Espíritu Santo, recibe la vitalidad del Espíritu Santo, la fuerza como las del búfalo en su espíritu, en su corazón, pero también recupera fuerzas físicas. Amén. Y luego dice: y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El 20, ahí termina y ahí comienza a verse el resultado de la conversión de Saulo, donde comenzó su transformación. Dice el 20, entonces enseguida, dile, no se tardó, como tú comprenderás. Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Queremos la vida eterna, tenemos la salvación, pero tenemos que caminar en medio del mundo, en medio de aflicciones, en medio de circunstancias complicadas, cosas difíciles, porque Pablo en sus narrativas dice: casi muero en cada viaje. No, hombre, casi nos lleva creímos que moríamos, dice Pablo. No fue un viaje tour a las Islas Caimán, al Caribe, no, fue un viaje lleno de peligros, de situaciones, de circunstancias que le pusieron a prueba su confianza en Dios. Y Dios te lo va a poner siempre así. Amén. Entonces